hizo renunciar a lo que soy. Aunque no la pueda entender, ni palabras dar a conocer, no me puedo resistir a lo que vi. Lo que eres Dios desea hacer en mí. En gloria me harás parte de ti. Me entregaré, nada me impedirá luchar contigo, y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que sigo hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. En gloria, en gloria, en nada me impedirá luchar contigo, y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que sigo hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. En gloria, en gloria, Amén, hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nuevamente nos ha dado. Y vamos a pedirle al Señor en oración que en este tiempo tan especial de la palabra ministerial, el Señor traiga revelación a nuestras vidas, porque realmente esto es lo que el Señor quiere en este encargo que el Señor nos ha dado en el libro de Timoteo, tomando la iglesia como base y columna de la verdad. Señor, queremos darte gracias en esta hora por darnos la oportunidad de recibir tu palabra profética. Trae revelación a nuestras vidas, trae revelación a cada hermano, trae revelación, Señor, para que esta palabra, más que obtener conocimiento, podamos practicarla, vivirla en estos tiempos finales en los cuales estamos. Gracias, Señor, por tu presencia
con la iglesia en Valledupar, con las iglesias de la región, con nuestras vidas. Te amamos, Señor. Amén. Hermanos, le damos gracias al Señor porque el Señor nos ha venido transmitiendo este encargo y queremos hacer un recorderis de las semanas anteriores de una manera muy breve, como en el punto del destinatario, es decir, a quién estaban destinadas las epístolas de Timoteo, pues el destinatario a quien Pablo le escribió esas cartas fue a Timoteo. Y en este punto veíamos cómo Timoteo fue un joven fiel, un joven colaborador, un joven que fue escogido, fue llamado, tuvo una relación, un compañerismo, una complicidad muy cercana con el apóstol Pablo, cómo se unió a la voluntad de Dios y cómo fue obediente y escuchó y siguió el llamamiento de Dios en su vida para edificar la iglesia de Dios. Esto nos trae a nosotros también una luz de que también nosotros necesitamos disponer nuestro corazón para unirnos a la voluntad de Dios y unirnos también como colaboradores que somos a la línea del Espíritu que está transmitiéndonos esta palabra profética a través de sus apóstoles. Entonces nosotros también debe de haber este corazón dispuesto para permanecer unidos, hermanos, unidos a los apóstoles, unidos a la línea del Espíritu Santo. Y veíamos también cómo, observando el ejemplo de la vida de Timoteo, y luego cuando el Señor nos hablaba en la primera semana de el autor, primero fue el destinatario Timoteo, ahora el Señor abre su palabra y nos muestra características, principios, cualidades, virtudes fundamentales en la vida de Pablo, que fue el autor de las epístolas, y que traen a nosotros un modelo para que nosotros, con este modelo, ellos tenían también a su modelo principal y único, el Señor Jesucristo. Hoy nosotros también seguimos estas pisadas de estos hermanos que van adelante de nosotros, porque son modelos para nuestras vidas. Entonces vamos a tomar los principios principales que el Señor nos ha mostrado en este aspecto de cómo Pablo fue el autor de las cartas y cómo nos mostraba el Señor que el objetivo era que finalmente Pablo estaba alentando a los hermanos para que la iglesia ejecutara el plan de Dios, aceptando el llamado del Señor y que la iglesia, como la novia guerrera, llevara a cabo la voluntad de Dios. Recuerda, hermano, que usted es parte de esa novia guerrera. Usted es un amado hermano precioso en las manos de Dios, donde el Espíritu Santo quiere seguir capacitándolo para que usted ya hace parte de esta labor a la que el Señor nos ha encomendado. Esta semana que pasó, el Señor nos mostró el misterio de la Trinidad, cómo el Espíritu Santo hace la obra, cómo fue el Espíritu quien nos capacitó a Timoteo, capacitó a Pablo, cómo el Espíritu es el que nos está capacitando. Creamos, hermano, que es el Espíritu. El Espíritu nos está capacitando. Es el Espíritu, es la obra del Espíritu. Y somos colaboradores de aquel que nos llamó y aquel que nos está capacitando, que es el Espíritu. Cómo la iglesia ejecuta este plan de Dios como novia y guerrera, y también al final el Señor nos mostraba el origen, la crianza y la formación del apóstol. Esto abre y da entrada a esta segunda semana, porque ahora el Señor nos habla de que el autor, Pablo, fue apartado antes de nacer. El día domingo el Señor concluía allí con el origen de Saulo, con su crianza, con su formación. Nosotros también hemos tenido un origen, una crianza, una formación, y vemos que el Señor también nos apartó antes de nacer. Hermanos, usted fue apartado antes de nacer por el Señor. Usted fue escogido antes. Todo lo que tenga que ver con su origen, con su nacimiento, con el lugar donde usted nació, con la crianza, con los papás que tuvo, con los abuelos que tuvo, con la familia donde usted estuvo y está,
y la formación que ha recibido, espiritual y humana, han sido porque el Espíritu lo apartó antes de nacer. Esto es bien importante, hermanos, tenerlo en cuenta, porque esto trae visión a nuestras vidas. Cuando nosotros vemos de dónde venimos, por qué fuimos criados de tal forma, cómo estamos siendo formados, que nosotros fuimos apartados antes de nacer, esto le dará una visión a nuestra vida que nos va a gobernar. Por eso fue que el apóstol Pablo avanzó, porque él sabía quién lo había llamado, a pesar de que Pablo no estuvo físicamente como lo estuvieron los otros apóstoles durante el periodo del ministerio del Señor Jesús. Pablo sí tuvo un encuentro personal y vivo con el Señor que cambió su vida. Camino a Damasco, que es un punto central. Primero en Gálatas 1:15 el Señor nos muestra que Pablo dice lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermanos, Dios se agradó con usted. Usted es de agrado para Dios. Dios se agradó, créalo. Dios se agrada con sus hijos, Dios se agrada con su familia, Dios se agrada con nosotros porque Él nos apartó, lo hizo por agrado en el vientre de nuestra madre y nos llamó. ¿Por qué nos llamó? ¿Porque somos los mejores? ¿Porque tenemos tal formación profesional? ¿Porque tenemos tal capacidad? ¿Porque somos de tal apellido? ¿Porque somos de tal familia? ¿Por eso es que nos llamó el Señor? No. Nos llamó por su gracia, hermano, nos llamó porque nos ama, nos llamó por su gran amor, nos llamó por gracia, porque a Él le plació. Y esto nos llena de alegría, nos consuela, saber que nuestro llamamiento viene por la gracia de Dios. Recuerde, usted fue llamado por la gracia de Dios. Por eso Pablo, cuando camino a Damasco, tuvo ese encuentro personal con el Señor, su vida cambió. Fue obediente a la visión celestial y él predicaba sin ninguna intención de obtener beneficio propio. Eso fue un punto importante también, porque la visión era la que lo llevaba a predicar el Evangelio. No fue buscando su propio beneficio. Por eso también defendió la verdad del Evangelio. También soportó todas las cosas para cooperar con el Evangelio. Por eso al final en su partida, Pablo tuvo la convicción de que por haber guardado la fe, peleado la batalla, acabado la carrera, tenía la corona de justicia que le estaba guardada. Pablo tenía esa convicción. ¿Por qué? Porque todo partió de una visión celestial que Pablo tuvo, de un encuentro. Hermano, aunque vengan las dificultades, aunque vengan las situaciones difíciles, si usted está fundamentado en la visión, si usted está fundamentado en ese encuentro con Cristo, que recuerde que hay otro punto importante que los hermanos también abren para nuestras vidas, es que esta visión también es gradual. Aunque Pablo tuvo esta visión camino a Damasco que cambió su vida, y Dios trajo a Ananías a su vida, donde a través de la vida de Ananías y de la oración por la imposición de sus manos, fue el Espíritu Santo quien le devolvió la vista a Saulo. Entonces, esto muestra que fue el mismo Espíritu quien estuvo allí paso a paso, le dio esta revelación. Pablo creía que estaba haciendo lo correcto, persiguiendo a los cristianos, y no se había dado cuenta que estaba persiguiendo al Señor mismo. Hasta que pudo verlo cuando expresó: Señor, ¿quién eres, Señor? Eso debe ser una experiencia nuestra, que Dios nos ayude, hermanos. No es fácil la situación que vivimos actualmente. Hay muchas situaciones que tratan de desanimarnos, que tratan de debilitarnos, que tratan de causar una presión fuerte en nuestras vidas para derribarnos. Pero esto era lo que a Pablo lo mantenía en pie. Esto es lo que usted y a mí debe de mantenernos en pie. Ser fieles, obedientes a esta visión celestial. Y para ir concluyendo y darle paso a nuestro hermano Antonio, entonces recordemos hermanos, porque el punto principal es aplicar esto a nuestras vidas. Usted recuerde que usted recibió un llamamiento, que este llamamiento debe de cegarnos a las cosas del mundo, y que
también hemos recibido una revelación, así como Ananías recibió la revelación del Señor de que Saulo sufriría por el Señor para llevar a cabo su obra. Recuerde, nosotros somos llenos del Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios y llevar a cabo la obra de Dios. Recordemos, hermanos, que quien lo llamó a usted, quien llamó a sus hijos, quien llamó a su familia, fue el Señor. Y que lo único que necesitamos es una revelación personal que cambie nuestra vida. Y es un día el Señor, por su fidelidad y por su gracia, lo hizo y lo seguirá haciendo con nosotros. No perdamos la esperanza de que nuestro Dios, lleno de gracia, llenará nuestras vidas y nos llevará hacia adelante para que podamos realmente llegar a la meta. Jesús es nuestro Señor. Aleluya. Ese es el propósito, amados hermanos, es llegar a la meta. Seguimos disfrutando la vida también de nuestro hermano Pablo, siendo ejemplo, hermanos, para nosotros en obediencia, así como el Señor nos compartía. Él recibió una visión en ese encuentro que tuvo directamente con el Señor, recibió esta visión celestial. Y aquí lo más importante es que no fue rebelde a esta visión, sino que fue obediente. Hubo una determinación del apóstol Pablo y aprovechó ese encuentro que tuvo con el Señor, así como el Señor nos compartía a través de nuestro hermano, que este encuentro partiera su vida en dos, dando un giro a su vida, un cambio radical en su vida, porque el Señor lo necesitaba. Pablo pudo ver eso y pudo ser útil al Señor. Entonces aquí el principio que podemos rescatar, hermano, que necesitamos tomar, es que Pablo fue obediente a esta visión celestial. Y la pregunta es, nosotros también fuimos llamados. Un día tuvimos ese encuentro con el Señor, pero usted y yo necesitamos ser obedientes a esta visión celestial para que el Señor pueda usarnos para hacer su voluntad. Entonces, al ver esta conversión de Pablo, lo que era Pablo antes de tener este encuentro con el Señor, podemos ver que para nosotros también, hermanos, hay esperanza. Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto, sin embargo, antes de este encuentro, él fue tropiezo para la voluntad de Dios, persiguiendo a los que invocaban el nombre del Señor, los injuriaba, los exponía públicamente, los encarcelaba, haciendo tropiezo a lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Sin embargo, después de ese encuentro que tuvo, donde fue derribado, hermano, él pudo entender que estaba en contra de lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Gracias al Señor que Pablo pudo ver y pudo cambiar su vida. Hermano, cuando vemos esta situación, un antes y un después, nos muestra que nosotros también tenemos esperanza. Este es el principio que queremos rescatar allí, que hermano, no sabemos cuál sea, no conocemos su situación. Tal vez usted está pasando por una situación difícil en su vida, en donde está desanimado, puede estar, hermano, por muchas circunstancias, puede estar desanimado, pero hoy hay una esperanza para nosotros. Usted y yo podemos renunciar a eso, hermano, y ser obedientes, hermano, a lo que el Señor nos ha entregado, a esta visión celestial. Sin embargo, el Señor mostraba algo. Es importante que usted y yo tengamos un encuentro para ver, hermano, lo valioso que es el Señor para nosotros, tanto que nos lleve a tomar ese cambio, tomar esa decisión, hermano, de seguir al Señor. Entonces, hay esperanza para nosotros. No nos vamos a desanimar, hermano, por causa de nuestra situación. Usted conoce la situación, yo también conozco que no me lleva, hermano, a ser obediente. Sin embargo, vamos a buscar al Señor. El camino es buscar ese encuentro todos los días, hermano. No solamente ese primer encuentro que nos lleva a tomar una determinación, sino Pablo no dejó de buscar al Señor.
Después que tuvo ese encuentro, tuvo encuentros permanentes con el Señor, tanto así que se vivió, pudo experimentar ese vivir en el Espíritu, aleluya, en ese encuentro permanente con el Señor. Entonces, cuando Pablo fue llevado delante ante el rey de Agripa, él relató ese encuentro que tuvo con el Señor. Y aquí podemos ver algo muy importante, hermanos, un principio, y es en Hechos 26, del 13 al 14, dice: cuando a mediodía, oh rey Agripa, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces la palabra el principio que queremos tomar allí es la parte final donde dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hay coces, es ese movimiento de golpear contra el aguijón. Y el aguijón, el Señor nos mostraba que es precisamente una vara que tiene una punta de metal que sirve precisamente para guiar a los bueyes para que aren la tierra. Entonces aquí el Señor le estaba diciendo al apóstol, como si le estuviera preguntando por qué no cedía ni obedecía a lo que Dios había determinado para él. Era como si Pablo cuando estaba en contra de la voluntad del Señor, se estaba dando con ese aguijón, sí, es decir, se estaba haciendo daño cuando no obedecía y cuando no obedecía a la voluntad del Señor, pero era antes. Sin embargo, el apóstol Pablo, después que tuvo ese encuentro, hermano, no siguió dándose cosas contra el aguijón. Es decir, hay otras versiones que dice: ¿por qué estrella la cabeza contra la pared? Es decir, hermano, contra esta visión no podemos ir en contra. Al contrario, el Señor nos llamó para ser uno con esta visión, aleluya. Hermano, el Señor te necesita, y de manera práctica, muchas veces, hoy el Señor está hablando. En este ministerio el Señor tiene su palabra profética donde está guiando a su pueblo, hermano, y muchas veces estamos ciegos a lo que el Señor nos está mostrando en el tiempo presente, y es posible que pretendamos estar haciendo la voluntad del Señor, pero estamos en contra de lo que el Señor está mostrando hoy, de cómo guiar a su pueblo, de cómo guiarnos, hermano, para hacer la obra del Señor. Todos fuimos llamados para ser uno. Pablo no fue el único, nosotros también hemos sido llamados, pero no es para darnos contra el aguijón, no es ir en contra de lo que el Señor está, hermano, ha preparado para nosotros, ha determinado en este momento, sino para ser uno con Él. Aleluya. Entonces, si estamos, hermano, ahí resistiendo a lo que el Señor nos está dando en este momento, hermano, nos estamos haciendo daños. Y no es el propósito de todo esto. El propósito es que usted y yo seamos obedientes, aleluya, porque cuando Pablo dejó de darse cosas contra el aguijón, es decir, que no fue ya rebelde y no comenzó a resistir, sino que se unió a ser uno, hermano, fue útil en las manos del Señor, se convirtió en ese ministro, en ese testigo, aleluya, y pudo completar, hermano, la comisión que el Señor le dio. Hoy el Señor también te necesita y me necesita a mí, hermano. En este tiempo presente, el Señor está lanzando una palabra, ve, y de manera práctica nos ha dado muchas cosas para hacer su voluntad en cuanto a la obra. Hermano, nos ha mostrado el comportaje dinámico, el bucafé, todo lo que el Señor nos ha dado, hermano, para que usted y yo nos involucremos con la voluntad del Señor, y muchas veces resistimos a todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras maneras, nuestras formas, queremos que así es que se deben hacer las cosas, cuando Dios está hablando a través del profeta y nos está guiando, pero muchas veces nosotros resistimos a todo lo que está, a las maneras, a la forma, cuando el Señor quiere que simplemente usted y yo nos dejemos guiar. Aleluya. No seamos aquellos que resistamos, nos estrellemos contra lo que el Señor está haciendo hoy, sino más bien dejemos que el Espíritu nos guíe. Aleluya. Seamos unos, porque así, hermano, vamos a disfrutar de lo que el Señor nos ha dado, a pesar de que vengan tribulaciones, situaciones, porque Pablo cambió su vida. Sin embargo, sufrió persecución, sufrió muchas cosas, pero él pudo experimentar que era, hermano, todo lo que experimentaba era para que el Señor pudiera transformarlo. Veía todo lo positivo y sabía que
sufrir penalidades por Cristo y la iglesia, lo llevabas a tener el galardón. Entonces muchas veces hoy, tal vez podemos estar pasando por situaciones y no vemos lo que el Señor está trabajando en nosotros, hermano. Allí, por eso la necesidad de tener ese encuentro permanente con el Señor, no solamente una sola vez, sino todos los días necesitamos buscar ese encuentro para ser guiados por el Espíritu. Otro aspecto que podemos ver allí, hermano, es que Pablo, a pesar de lo que recibió, no se glorió ni se ensoberbeció. Es decir, no hubo soberbia por todo lo que recibió, sino que podía expresar lo siguiente, hermano, porque por ese encuentro él se veía así. Mire, en Efesios 3:8 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, este debe ser nuestra actitud diaria. No importa los dones que el Señor les haya dado, no importa la capacidad que el Señor le haya dado. Hermano, nuestra actitud debe hacernos los más pequeños. No para que nos vean, sino porque debemos vernos así, para que el Señor siga, hermano, trabajando en nosotros, sabiendo que nosotros todavía hay muchas impurezas. Otro aspecto que podemos ver allí, que una vez que Pablo toma la decisión, hermano, de seguir, de ser obediente a esta visión, él siguió las huellas de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro primer modelo. El Señor Jesucristo, como nuestro modelo, hermano, Él no escatimaba esfuerzo, no medía el esfuerzo para hacer la voluntad del Padre. Pablo también tomó ese camino y nos pudo mostrar por medio de los relatos, hermano, porque fue el apóstol que pudo relatar toda la conversión y todo lo que padeció por causa de Cristo, precisamente para mostrarnos, hermano, que en este camino vamos a tener dificultades, pero todo hace parte del proceso del Señor. Y mire, hermanos, cuando el Señor nos necesita, muchas veces resistimos. Aquí el apóstol Pablo nos mostraba que él no medía esfuerzo. Nosotros muchas veces medimos esfuerzo cuando el Señor requiere de nuestra presencia en los servicios, porque fuimos llamados a servir al Señor. Y cierto, disfrutamos esta palabra, pero en la hora cuando el Señor requiere de nosotros, en las reuniones, en los servicios, medimos esfuerzos. ¿Por qué? Porque todavía nos gusta la comodidad, hermano, nos gusta estar cómodo y la obra del Señor no se hace en comodidad. Nos toca muchas veces, hermano, sufrir por causa de esto. Y este sufrimiento no es, hermano, tampoco para desanimarnos. Esto hace parte del proceso, hermano. Y este sufrimiento, cuando usted ve los resultados, eso es algo similar. Pues yo estoy tratando de colocar un ejemplo. Una mamá cuando está en trabajo de parto, es doloroso. Sin embargo, cuando ve el resultado, cuando su hijo nace, hermano, el dolor se va. Porque sabe que el resultado es más valioso, aleluya. El resultado es ese bebé, hermano, que trabajó y eso la llena de alegría, hermano. Por eso cuando nosotros sufrimos por causa del Señor, cuando vemos los resultados, cuando los hermanos están creciendo, están animados, cuando, hermano, ese dolor se va. Ese sufrimiento, hermano, sí, es llevadero, pero es más fuerte, hermano, lo que estamos viendo, la edificación del cuerpo de Cristo que nos lleva a tener esa alegría, aleluya, y esa motivación para seguir adelante. Por eso, ese encuentro llevó a Pablo a tener, hermano, esa actitud de tener al Señor más valioso que todas las cosas. Cuando tuvo ese encuentro, hermano, él vio que Cristo era mayor que todas las cosas. Aleluya, pudo disfrutar y pudo por eso entregarse y colocar las demás cosas como basura, como pérdida, inclusive su realización personal, porque sabemos que Pablo pudo, digamos, en su parte humana e inclusive en su servicio a Dios, él pudo aprovecharse del sistema religioso, hermano, y ser exitoso en eso, ¿sí? Porque era bien preparado, pudo estar en ese sistema religioso, hermano, siendo el apóstol, bueno, no el apóstol Pablo, pero sí parte de esa élite judía que estaban allí en el judaísmo, hermano. Sin embargo, él renunció a todo esto, hasta temas económicos posiblemente, y esa posición por una visión celestial. Por, hermano, gracias al Señor. Y este es el camino, hermano. Vamos a tener dificultades. Sin embargo, hermano, Cristo es mayor que todas las cosas. Aleluya. Hoy podemos estar padeciendo, pero, hermano, lo que Dios tiene preparado para nosotros es mayor. Aleluya. Entonces, hermano, para darle paso a nuestro hermano, para darle continuidad, vamos a aprovechar, hermano,
todo lo que el Señor nos ha dado. Vamos, hermanos, a ser obedientes a esta visión. Pero ¿qué nos llevará a tomar, a dejar las cosas a un lado, a tenerla como pérdida? Es decir, que Cristo sea lo más valioso que tengamos, hermano, que nos lleva a entregarnos, a amar las reuniones, a amar a los hermanos, a amar la obra del Señor, a amar nuestra consagración, hermano, es que de verdad tengamos un encuentro diario con el Señor. Que el Señor les bendiga, hermano. El Señor necesita estos Pablo, estos Timoteo en este tiempo presente para que la obra del Señor, hermano, sea ejecutado y la iglesia sea edificada. Que el Señor, hermano, nos lleve a tener tal actitud. Señor, hoy el Espíritu está buscando estos administradores, porque ¿quién es el administrador mayor? El Espíritu en esta casa, es decir, en la iglesia, como el Señor nos mostraba. Sin embargo, el Espíritu está buscando estos colaboradores. Usted es un colaborador de Dios, aleluya, para edificar la casa de Dios, para ser ese administrador que dispensa las riquezas de Cristo, hermano, todos los días. No solamente usted se gestiona, sino también administra esos bienes, es decir, todo lo que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy hay muchos hermanos que necesitan ser ayudados por usted, cuidados por usted, pero el Señor te necesita y me necesita a mí. Que el Señor les bendiga, hermanos. Somos esos colaboradores, somos esos administradores en el tiempo presente. Jesucristo es el Señor. Amén. Hoy, hermanos, gracias al Señor por su palabra. De verdad que esto que el Señor nos está hablando del apóstol Pablo es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. Un hombre que se entregó, que sufrió, como ahorita lo vamos a ver, por la obra del Señor. Un hombre que se entregó totalmente. Gloria al Señor por el apóstol Pablo. Gloria al Señor porque es nuestro modelo. El modelo a seguir, que nosotros hoy en la vida de la iglesia necesitamos seguir este modelo. Yo le invito, hermano, vamos a Gálatas 2, vamos al libro de Gálatas 2, aleluya por el libro de Gálatas 2 del versículo 1, dice: después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Este versículo 5 es muy importante. Dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Hermano, esto nos hablaba de la verdad de la palabra. Hoy tenemos la verdad de la palabra, una palabra que hoy nos direcciona, una palabra que no nos cansamos, hermano. Yo creo que hasta que el Señor venga, hay una palabra que hoy direcciona a la iglesia, la palabra profética. Hoy, hermano, esa palabra no se somete. Esa palabra no se somete. Hermano, la verdad del evangelio no se negocia. No negociamos la palabra del Señor. No la negociamos, amados hermanos. La palabra del evangelio, la palabra profética, la palabra que el Señor hoy nos está dando para la dirección de la iglesia, hermanos, no se negocia. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, no se negocia, no se somete. Como el Señor aquí nos habla a través de estos versículos. Y seguimos allí en el 6. Dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Dice el 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal
de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales procuré con diligencia hacer. Entonces, aquí vemos, hermano, qué maravilloso todo esto. Aleluya, dice que de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El enfoque del apóstol Pablo era la economía de Dios, ¿verdad? Pero aquí vemos también un encargo que le pasaba aquí Juan, Jacobo, ¿cierto? Y Pedro decía, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces el apóstol Pablo tenía, hermano, un enfoque. ¿Cuál era el enfoque? Era la economía de Dios. El apóstol Pablo, hermano, predicaba una palabra pura. El apóstol Pablo predicaba una palabra sincera. Hermano, esta era una característica del apóstol Pablo, como ahora lo vamos a ver. Él no mercadeaba con la palabra del Señor. El apóstol Pablo hablaba la palabra pura, la palabra sincera, hermanos. No lo hacía, hermano, para interés propio. No tomaba la palabra, hermano, para interés propio. Él tomaba la palabra para la edificación del cuerpo de Cristo. Él tomaba la palabra, hermano, para el avance de la iglesia. Oh, Señor Jesús. Hermanos, y ahí en Gálatas 4, vamos a seguir en Gálatas 4. Vemos, hermano, la situación que vivió el apóstol Pablo. Dice que allí se tiró, hermano, dice que fueron influenciados por los judaizantes, porque había una oposición, hermano, al apóstol Pablo, que era de parte de los judaizantes, aún de los cristianos judíos, de los que estaban allí dentro. Hermanos, había una oposición porque el apóstol Pablo defendía la verdad del evangelio, porque el apóstol Pablo defendía, hermano, las enseñanzas sanas, las enseñanzas puras, hermano, que hoy nosotros recibimos a través de los apóstoles, que hoy nos están direccionando, ¿verdad? Que hoy están al frente de la obra del Señor aquí en la tierra. Entonces vemos aquí en Gálatas 4 cuando, hermano, el apóstol Pablo, por defender la verdad, dice que se hizo enemigos de ellos. Vamos a leerlo, hermano, en 4:13. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Esto pasó en Galacia. El apóstol Pablo se quedó en Galacia por una enfermedad. Dicen que fue una enfermedad de la vista. Dice allí, dice, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mira, a pesar de que su apariencia, cierto, la apariencia del apóstol allí, hermano, no era buena, dice que los hermanos lo recibieron, dice que no fue despreciado, dice que no fue desechado, dice que fue recibido como un ángel y como a Cristo mismo. Aleluya, gloria al Señor. Dice, y no me despreciaste ni desechaste. El 15 dice, donde pues está esa satisfacción que experimentabas, porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad. Hermanos, el apóstol Pablo vivió una situación allí muy terrible, hermanos, porque el apóstol Pablo sabía que esta palabra iba a llevar a reinar, hermano, allí a los Gálatas. El apóstol Pablo, hermano, predicó la palabra. ¿Qué llegaron los judaizantes? Ellos llegaron a predicar, hermano, de que tenía que no solamente, hermano, la obra que el Señor hizo en la cruz, no solamente creer en esa obra iban a ser salvos. Hermano, ¿qué hicieron los judaizantes? Ellos tergiversaron la palabra del Señor. Ellos dijeron de que se tenía que circuncidar la persona para poder ser salvo. Que tenía, hermano, que hacerse la ley de Moisés para ser salvo, algo que totalmente, hermano, no era cierto. Esto era una falsedad, era una inverdad, decía el Señor ahí a través del hermano. Era una inverdad allí, hermano, y los Gálatas totalmente fueron confundidos. Vamos al 16, dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino para quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ello. Dice el 17, tienen celo. Entonces, hermanos, los Gálatas fueron confundidos. Ellos fueron confundidos allí totalmente. Los Gálatas, ellos vienen de un origen celta. ¿Qué es el origen celta? Dice que es un origen impulsivo, era inconstante. Dice que eran rápidos a la respuesta. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió con los Gálatas allí? Tristemente fueron engañados. Ellos allí, hermanos, le predicaron un evangelio diferente y ellos inmediatamente, por ser de este origen, hermano, impulsivo, hermano, inconstante, precipitados, ellos fueron engañados.
Señor Jesús. Hermanos, hoy nosotros tenemos la verdad del Evangelio. Aleluya. Escríbalo allí en el chat. Hoy tenemos la verdad del Evangelio. Hoy tenemos una palabra, hermano, que hermano, nos va a llevar a reinar. Es la palabra que el Señor nos está dando a través de los apóstoles. No podemos ser engañados, hermanos. No podemos ser engañados. Hoy necesitamos del radicalismo. Necesitamos ser radicales con esta palabra. Hermanos, disfrutarla, amarla, comerla. Hermanos, apropiarnos de ella, llevarla a nuestra realidad cada día. Ese debe ser nuestro afán. Día a día, hermano, tomar esta palabra y llevarla a nuestra realidad. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermano. Dice que, hermano, allí los Gálatas fueron engañados. Ellos allí, hermanos, se hicieron enemigos de Pablo, ¿cierto? Cuando recibieron el evangelio de Pablo, ellos fueron uno con el apóstol Pablo. Ellos eran uno allí con el Señor, porque tenemos que estar del lado del Espíritu. Aleluya, escríbalo allí, tenemos que estar del lado del Espíritu. Hermano, allí está nuestra salvación. Cuando nos ponemos del lado del Espíritu, hermano, allí, hermanos, vamos a lograr nuestra salvación. Entonces ellos eran uno con Pablo cuando recibieron el evangelio de Pablo. Pero ¿qué sucedió? Dice que ellos fueron influenciados. Mire, fueron manipulados. Hermanos, tremenda esas dos palabras. Influenciados y manipulados. Hermanos, y ellos inmediatamente, hermanos, echaron a Pablo de lado. Lo consideraron ya como su enemigo. Dice el apóstol allí, como su enemigo. Aleluya, hermano, que el Señor cada día nos lleve a amar esto que nos está dando. Hoy estamos en la vida de la iglesia, hermanos. Hoy tenemos esta práctica saludable, como hermano nos compartía, hermano Antonio, hermano, tenemos, hermano, todo esto que el Señor hoy nos está dando, hermano, con el portaje dinámico. Hermano, solamente es obediencia a todas estas prácticas sanas que el Señor nos está dando hoy en la vida de la iglesia. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Entonces, hermanos, hoy necesitamos centrarnos en la palabra. Hoy tenemos las enseñanzas saludables que hoy el Espíritu nos está dando, hermanos, a través de los apóstoles. No podemos ser influenciados ni manipulados por nada, hermanos, diferente a esto que el Señor hoy nos está dando. Yo les invito a mismo en Gálatas 1, aleluya por Gálatas 1, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Mire, y quieren pervertir el evangelio, Señor Jesús, de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Imagínense, hermano, mire, sea anatema. Sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Sea apartado. ¿Cierto? Hermanos, se ha echado de lado. Habla también de maldición. Señor Jesús, esto es muy serio, hermanos. Esto es muy serio. Mire, llegaron los judaizantes allí, hermanos, a influenciar, hermanos, allí a los Gálatas, hermanos, a desviarlos. Y dice allí, el Señor dice que sea anatema. Señor Jesús, hermanos, hoy estamos, aleluya, en una palabra, hermano, que nos va a llevar al reino. Hoy estamos disfrutando esta palabra. Hoy, hermanos, nosotros, en nuestro corazón está este encargo, hermano, de tomar esta palabra, hermano, con mucho amor, hermano, con mucho valor, hermano, y esto, hermano, nos va a llevar a avanzar cada día. Oh, Señor Jesús. Aleluya, hermano, y vamos a 2 de Corintios para seguir avanzando. Vamos a 2 de Corintios para ir avanzando. 2 de Corintios 4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Hermano, el apóstol Pablo, hermanos, dice que con lágrimas, sudor, cierto, hermano, con sacrificio, dice con lágrimas, sudor él iba, hermano, a llevar la palabra del Señor. La palabra pura, hermanos, él iba, hermano, con tanto sacrificio, con lágrimas, con sudor. El apóstol, hermano, con sufrimiento. Estos eran los sufrimientos del apóstol. Hermanos, iba y establecía iglesias, hermanos, con esta palabra saludable, donde los hermanos disfrutaban, donde los hermanos, aleluya, hermanos, eran uno con la palabra, eran uno con el Señor. Hermanos, ¿y qué sucedía? Hermanos, que venían estos judaizantes allí, hermanos, en oposición, hermanos, y dañaban todo lo que el apóstol Pablo había hecho. Hermanos, influenciaban allí. Y vamos al 17, dice, 2 de Corintios 4:17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Señor Jesús,
el 4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Hermanos, decía el Señor allí de que ellos allí, hermanos, hacían mercadería con la palabra. Hacían mercadería con la palabra. El apóstol Pablo hablaba la palabra pura. Hoy nosotros en la vida de la iglesia hablamos la palabra pura, la palabra sincera, la palabra que lleva la salvación. Amados hermanos, ¿qué sucedía? Hermanos, que habían unos mercaderes ahí celosos de Pablo, porque Pablo atraía a las personas. Y ellos llegaron allí, hermanos, con un producto engañoso, un producto de baja calidad, pero lo vendían a un alto precio. Hermanos, y con eso, hermanos, hacían mercadería de la palabra. Nosotros no hacemos mercadería de la palabra. Nosotros, hermanos, hablamos la palabra pura, la palabra de salvación. Escríbalo ahí en el chat. Nosotros hablamos la palabra pura, la palabra de salvación. No hacemos mercadería de la palabra. Señor Jesús, aquí no hacemos excepción de personas. Hermano, no es porque, mire que en Tesalonicenses, y con esto termino para darle paso a nuestro hermano Jorge. Hermano, habían personas adineradas, habían personas con dinero. Si un obrero fraudulento quería aprovechar esto, le acomodaba una palabra, hermano, para satisfacer el alma. Cierto, aún sabiendo, hermano, de que esa palabra no lo iba a llevar a la salvación, pero era para sacar dinero. Y aquí en la vida de la iglesia no hacemos esa práctica. Allá en Tesalónica habían griegos, hermanos, adinerados, hermanos, y allí, hermanos, el apóstol Pablo daba la palabra, hermanos, como tenía que dar la palabra. Porque aquí estamos velando, hermanos, es por la salvación de la persona. En la vida de la iglesia velamos por la salvación de la persona. Un obrero fraudulento podía, hermano, acomodar la palabra para aprovechar y ganar dinero. Pero en la vida de la iglesia no es así. Aquí damos la palabra de salvación, aleluya. Gloria al Señor, escríbalo allí. Aquí damos la palabra de salvación. No damos la palabra, hermano, para recibir beneficio propio. No damos la palabra, hermano, para gloria, para honra, para fama. No damos la palabra para eso, hermano. Damos la palabra para salvación. Escríbalo ahí en el chat. Hoy damos la palabra para salvación, hermanos. Y ya termino con esto. Tenemos la unción del Espíritu. Estamos en la presencia del Señor. Si nosotros hablamos en Cristo, hermanos, allí el Espíritu va a hablar. No podemos perder la presencia del Señor porque estaríamos perdidos. Hermanos, estaríamos descalificados. Por eso hoy la palabra que hablamos, la hablamos en Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. La palabra que hablamos, la hablamos en Cristo. Amén. Bajo la unción del Espíritu. Aleluya, porque estamos en la era del Espíritu. Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Continúa nuestro hermano Jorge con el encargo. Amén, Jesús el Señor. Seguimos avanzando, seguimos con mucho temor, con mucho temblor. Ya finalizamos este tomo, columna y base de la verdad. Y seguimos con un fuerte encargo de poder practicar todo lo que el Espíritu está apuntando para nuestras vidas, para las iglesias, en toda la tierra. Y como el Señor viene compartiendo los Gálatas, su origen era celta, y eso mostraba un punto de quiebre ahí porque lo que ellos se manifestaban es que eran inconstantes, como hablaba el Señor a través de nuestro hermano Pablo, y nosotros tenemos que considerar eso también. Por eso ellos recibían y tenían una actitud, una reacción inmediata. Pero así como había esa actitud de reaccionar a la palabra, también sus oídos eran prestados para escuchar otras cosas. Entonces nosotros hoy necesitamos mirar esos Gálatas. El Señor está hablando de los Gálatas, está hablando aún de, como lo compartía el hermano Juan y Toño, que había dolores de parto. Era porque hoy necesitamos estar claros en la palabra profética. Palabra profética es la que nos da guía, la que nos da dirección. Y el Señor ya, a través del apóstol Pablo, en su etapa final, el Señor hablaba de que el corazón del apóstol Pablo transmitía la palabra de Dios con toda pureza. Hoy nosotros necesitamos considerar esto. No estamos aquí para recibir aplausos. Que Dios nos guarde de buscar aplausos. No estamos para buscar aplausos. No estamos para eso, no buscamos elogios. Aquí no competimos unos con otros. Estamos con mucho temor, con mucho temblor. Vuelvo y reitero, no buscamos fama, nada de eso. Solo perseguimos lo que Dios quiere, amando a las personas. Y si uno mira y revisa el cuadro del apóstol Pablo, él se entregó.
El apóstol Pablo, una vez camino a Damasco, que fue derribado por el Señor, Pablo no volvió a ser el mismo. Nosotros hoy necesitamos mirar cuántos años han pasado, cómo ha sido nuestra reacción, cómo ha sido nuestra actitud frente a lo que Dios muestra, frente a la palabra que estamos recibiendo, porque el apóstol Pablo no fue el mismo. Entonces yo creo que eso es para hoy revisarnos. Todo esto, lo que está apuntando el Espíritu, todo lo que está pasando, tiene que ver con nuestras vidas. Aquí no estamos simplemente por leer, por adquirir un alimento, por tener un material, sino que nuestra preocupación, nuestra urgencia hoy debe ser practicar, unirnos al corazón, buscar esa complicidad. Y el apóstol Pablo, mirando la urgencia, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, surge una preocupación que nosotros hoy necesitamos considerarla. Mire lo que le escribe, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué apuntaba eso, hermanos? Por la situación degradable que había. Había degradación. Y entonces la preocupación del apóstol Pablo era eso, que no se enseñaran diferente doctrina, porque ya se había metido. El versículo 4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, si nosotros miramos y revisamos cuando el Señor usaba a nuestro hermano Pablo, la situación que había ahí, cuando se apuntó algo a los Gálatas, hermanos, ellos tomaron eso. Por su actitud de ser inconstante, por el origen celta, ellos fueron engañados. Hermano, hoy nosotros necesitamos revisar esta palabra. Vuelvo y reitero, no es simplemente leer, no es simplemente que ya llegó la 8ª semana. Hermano, no preguntemos si llegó el nuevo tomo. No, debo revisarme, debo preocuparme. Señor, ¿cuánto estoy practicando? ¿Cuál ha sido mi actitud frente a la palabra que estamos recibiendo? Señor, ¿cuál ha sido mi reacción en cuanto a esto? Señor, ¿será que estoy recibiendo otra palabra? Eso es lo que debe llevarnos, Señor, en todo esto que estamos hoy tomando, para que podamos ser uno y avanzar. Amén. Entonces, estaba entrando en la iglesia, la degradación, como compartía. Entonces, por la gracia del Señor, dice el apóstol Pablo ahí, a través de nuestro hermano Pedro, que fue el que el Señor usó en este mensaje 8, dice que vivimos un buen momento en la vida de la iglesia. Dice que en medio de nuestros diarios hoy, dice que no hay luchas por el poder. Hoy a través de la vida de la iglesia hemos visto en todas las iglesias que hay un ambiente de vida, hay un ambiente de edificación. Ya hoy la lucha no es por el poder, quién comparte mejor, quién no, ya hoy no es eso. Ya hoy no perseguimos posición, quién habla mejor. Hoy queremos entrar en eso que el Espíritu apuntaba mucho a través de nuestro hermano Pedro, y es la complicidad, ser cómplice, saber qué es lo que quiere el Espíritu. Hoy nuestra preocupación es lo que quiere el Espíritu, hacia dónde va el Espíritu, quién está siendo guiado por el Espíritu, y eso es lo que necesitamos perseguir hoy, no perseguir otras cosas porque eso nos distrae. Entonces hoy nosotros necesitamos ser esos cómplices del Espíritu, unidos a Él, con una misma guía, con una misma dirección, siendo uno con el encargo que el Señor tiene. El Señor, a través del apóstol Pedro, enfatizaba algo en este mensaje. Dice, él habló muchas veces, dice: no queremos volver atrás. Pero ¿por qué el Señor apuntaba a esto de no volver atrás? Hermano, porque a veces hemos engañado, conocemos mucho, hemos leído, conocemos la literatura, tenemos un conocimiento amplio, pero eso nos puede engañar. Entonces el hermano, a través de su espíritu, unido al Espíritu de Dios, no queremos volver atrás. Hermano, volver a eso, hoy necesitamos la simplicidad, hoy necesitamos la humildad. Hermano, si Dios usa un hermano, amén, nos unimos, oramos por él, somos uno y buscamos cada día la sencillez, esa simplicidad, donde podemos unirnos al corazón de Dios, hermano, y yo sé que el Espíritu va a respaldar esto. Entonces, dice que estemos atentos, no nos permitamos corromper por las enseñanzas diferentes, que era lo que los Gálatas estaban sufriendo. Dice, por la misericordia del Señor, las iglesias han sido fieles en seguir la palabra profética.
Hermano, la palabra profética es la que nos da esa complicidad, es la que nos da esa dirección, es la que nos da ese compañerismo, todos persiguiendo un mismo objetivo, amén. Entonces, dice que nos han llevado a estar unidos en alma y de corazón, eso lo hace la palabra profética. Entonces dice, tenemos poca fuerza, pero Dios ha hecho grandes cosas por causa de nuestra pureza. Hoy, hermano, es importante que nosotros consideremos qué perseguimos. Vuelvo y reitero, hermano, no estamos persiguiendo nada que sea fuera del Espíritu. No perseguimos elogio, no perseguimos fama, no. Tenemos cada día esa pureza, que Dios nos siga siendo puros para que podamos cooperar con nuestros hermanos, ver a los demás como superiores y que el Espíritu pueda fluir con libertad. Amén. Entonces dice que en el segundo encarcelamiento de Pablo, dice que ocurrió alrededor del año 67 después de Cristo, y este encarcelamiento fue a raíz de la persecución del emperador Nerón. Es importante que consideremos todo esto a través de la historia. Dice que los cristianos fueron sacrificados para aplacar la furia popular y apaciguar a las divinidades ofensivas en medio de este sufrimiento. Dice que el apóstol Pablo se quedó solo. Fue tanto la presión que hubo, hermano, por la persecución de parte de Nerón, que el apóstol Pablo quedó solo. En 2 de Timoteo, quiero leerles 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Interesante, hermano, con todo esto que se levantó, toda esta persecución de parte de Nerón para el pueblo cristiano, el apóstol Pablo ahí quedó solo. Pero dice que durante su encarcelamiento, dice que solo Lucas estaba con él. Dice que por esa razón Pablo rogó a Timoteo, su colaborador más íntimo. 2 de Timoteo 4:9, vamos a mirar, dice, procura venir pronto a verme. Esa era la preocupación del apóstol Pablo por el ambiente que había ahí. Él llamó a su colaborador más íntimo, en este caso era Timoteo. Y el 11 dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Hermano, me imagino ese ambiente, un ambiente fuerte, me imagino la situación del apóstol Pablo. Nuestro hermano Pedro ahí cuando compartía, él dice que se le vino un sentimiento, hermano, de llanto al hermano Pedro, de ver toda esta situación, toda esta opresión, persecución. Hermano, no es fácil. De pronto uno comparte aquí, uno habla esto, pero necesitamos entrar en la realidad. Yo necesito la realidad de estas palabras, no simplemente hablar un mensaje, sino que esto pueda despertarnos y entrar en el sentimiento, en ese escenario que vivió el apóstol Pablo, porque nosotros muchas veces nos quejamos, hermano, por ciertas cosas, pero yo consideraba algo cuando Pablo iba camino a Damasco, el Señor le dijo, es necesario ahora que él sufra por mi nombre. Hermano, pero ¿a quién le gusta sufrir? Pablo no persiguió sufrimiento, era el encargo que había en él, era esa actitud de llevar a cabo la obra de Dios, lo que produjo ciertas situaciones con el entorno, con el ambiente que había, pero Pablo nunca pidió sufrimiento. No, eso es mentira. Era la entrega, era ese amor por las iglesias, hermano, eso fue lo que llevó. Y por eso el hermano Pedro cuando compartía este mensaje, él dice que hubo un sentimiento de llorar. Hermano, yo creo que nosotros hoy necesitamos considerar esta palabra para que veamos ese escenario y hoy podamos avanzar. Hay libertad, hoy no nos están persiguiendo, solo queremos ser esos cómplices como habla el Señor a través del Espíritu y poder entrar en esta realidad. Entonces, el apóstol Pablo dice que durante su segundo encarcelamiento, Pablo estuvo solo, como compartíamos ahora, y abandonado por sus colaboradores. Pero Pablo le rogó a Timoteo que se apresurase y fuera a verlo antes del invierno. Eso está en 2 de Timoteo 4:21. Dice, procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda y Prudente, Lino
Claudia y todos los hermanos. Mire, una voz de aliento para Pablo. Estaban porque el entorno que había no era fácil, hermano. Vuelvo y reitero, hermano, una cosa es compartir este mensaje y otra cosa es el sentimiento que hay con ese ambiente que estaba viviendo el apóstol Pablo. Que Dios nos ayude, despierte, hermano, nos lleve a una realidad interior y ver la urgencia que hay a través de este mensaje. Entonces, ciertamente él ansiaba ver a Timoteo para recibir consuelo. Eso nos revela cuán solo estaba Pablo en sus últimos días. Hermano, tremendo. La preocupación de Pablo, ¿cuál era? Que le diera a Timoteo noticia de cuál era el estado de las iglesias. Hermano, oye, ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es nuestra preocupación por el colportaje dinámico? ¿Cuál es nuestra preocupación por el sector? ¿Cuál es nuestra preocupación por la familia? ¿Cuál es la preocupación por la obra local, por la obra extralocal? Si a veces necesitamos ir a cierta parte, hermano, y eso es una angustia para recoger 20,000 pesos. Hermano, que el Señor nos ayude. El apóstol Pablo, en medio de este ambiente, su preocupación eran las iglesias. Hermano, que ese sentimiento se despierte, que ese sentimiento nos desborde. Hermano, vuelvo y reitero, no es simplemente estamos leyendo aquí un alimento diario. No estemos con la misma actitud, hermano. Necesitamos salir de este estado. El apóstol Pablo en esta situación, en medio de este ambiente tremendo que había ahí, él estaba preocupado por las iglesias. Hoy necesitamos mirar cuál es su preocupación, cuál es la mía, qué es lo que me preocupa hoy. Me preocupa los 5 hermanos del sector. ¿Qué es mi preocupación hoy? El colportaje dinámico, Avanza Joven. ¿Cuál es mi preocupación, hermano? Estamos metidos en un sistema, en un molde que nos abstrae, que nos distrae, hermano, y estamos ahí. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Hermano, no podemos seguir en ese estado. La palabra llega, pero es para que cambiemos de actitud. No llega por llegar, hermano. Entonces Pablo estaba solo. En su única compañía era Lucas. Dice, porque Demas, mire lo que pasó con sus colaboradores, mire, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, mire, y se ha ido a Tesalónica. ¿Sabe por qué se fue a Tesalónica? Porque ahí había mucho dinero. Que Dios guarde nuestro corazón de desviarnos, perseguir otras cosas. Hermano, hoy, con mucho temor, con mucho temblor, quedo sin palabras, porque hoy necesitamos revisar esto, santo. Que Dios nos ayude, nos salve, produzca un sentimiento de urgencia, hermano, por nuestra vida. Hoy necesitamos mirar todo eso, hermano, porque no se debe quedar simplemente en un mensaje. Debe ser nuestra preocupación hoy para que nos entreguemos. Las situaciones, hermano, y todo el entorno que rodeó al apóstol Pablo hoy no se compara con lo que estamos viviendo. Por eso, mire cómo dice Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. Y dice, el Señor te pague conforme a sus hechos. Y entonces dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto, hermano, a nuestras palabras. Tremendo el ambiente que había ahí. Sin embargo, ese escenario desfavorable, el Señor preparó a Onesíforo para confortar el corazón de Pablo. Tremendo, hermano. Cuán misericordioso es nuestro Dios. Pablo reconocía que el momento de su partida había llegado. Por eso en 2 de Timoteo 4 dice así, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Tremendo, hermano, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya estoy pronto para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y culmina, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona. Pablo estaba claro, hermano, de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, los que nos escuchan en esta noche, esta palabra es para nosotros. Nosotros amamos su venida. Y el Señor finalizaba con unas palabras que yo quiero también tocarlas. Dice, estamos en esta tierra, hermano. Claro que sí estamos en esta tierra, pero con un propósito específico, hermano. Y es para colaborar con Dios. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Si hay otras intenciones, hermano, que Dios las queme, pero somos los colaboradores de Dios, poniéndonos a disposición del Espíritu,
a fin de que Él nos use para alcanzar a las personas. Que Dios les bendiga. Jesucristo es nuestro Señor. Pegamos unos minutos ahí para unos encargos. Amén, Jesús el Señor. Gracias porque una vez más quedamos convencidos de que somos aquellos colaboradores para seguir con nuestro Señor. Amén. Hermano, queremos dar unos encargos muy importantes a la iglesia. Esté allí invocando, aún anotando en su cuaderno de anotación para seguir orando por todos estos encargos. Amén. Hermano, queremos anunciar que mañana sábado, a partir de las 8 de la mañana, hermano, sigue avanzando el Señor con un grupo de jóvenes, siendo uno con esta palabra profética, como esos colaboradores, para que el Señor siga avanzando. Hermano, mañana va a haber una predicación del Evangelio en La Paz Cesar, aquí cerca, y un grupo de jóvenes, hermanos, salen a las 8 en punto hacia La Paz. Entonces nosotros como iglesia necesitamos estar orando, hermano, siendo uno con esta predicación del Evangelio. Por eso mañana la iglesia necesita orar por este grupo de jóvenes, por el colportaje dinámico. Amén. Hermano, también mañana, ya en las horas de la tarde, 4:30 de la tarde, recordamos la reunión de niños por medio de Zoom, esta plataforma de manera virtual. Sigue esta reunión de niños. Sigamos orando, sigamos incentivando a nuestros niños a que se conecten, hermano, en este servicio de amor, de vida, de edificación, donde el Señor está preparando desde ya, hermano, a este semillero. Amén. Entonces, 4:30, el Señor espera a todos los niños de la iglesia. Hermano, asimismo la reunión de jóvenes y adolescentes, también mañana a las 6 en punto, pero esto será de manera presencial. Aquí en el local de reunión estaremos disfrutando, hermano, de un ambiente que el Señor nos va a tener, alabanza, la palabra, hermano. Entonces desde ya incentivemos a nuestros jóvenes. Usted como papá que nos ve en este momento, anime a su hijo, llévelo, tráigalo, hermano, para que siga disfrutando de la vida del Señor. Amén. Hermanos, recordamos la reunión de la mesa del Señor, como todos los domingos. Inicia el sector A a las 8 de la mañana hasta las 10:15 y la segunda sesión el sector B. Hermanos, queremos estar recordando, hermanos, de que es muy importante la puntualidad. Hermanos, los hermanos de las 8 de la mañana, en lo posible, esté aquí desde las 7:30 de la mañana. Hermanos, desde ya encendiendo el espíritu, calentando los motores. Hermanos, ¿para qué? Para que el evangelio siga avanzando. Entonces, hermanos, el domingo, primera sesión, sector A, 8 de la mañana, y segundo sector, el B, el domingo a las 10:15 de la mañana. Amén. Hermanos, recordamos también que para mañana tenemos una gran bendición y es el servicio del aseo. Mañana el Señor espera desde temprano, 6:30 de la mañana, 7 en punto, 2 hermanos por sector, por el sector sí. Esto es el sector A, Mareigua, San Fernando, San Jorge, Villarrosario. Hermanos, por cada sector el Señor espera 2 hermanos. Entonces mañana el Señor, usted en coordinación en su sector, sector A, el Señor espera a 2 hermanos del Villarrosario, del San Jorge, de San Fernando, de Mareigua, del norte, para que haga este servicio de amor y de vida. Amén. Mañana servicio de aseo. Hermano, también mañana el Señor espera a las 6:30 AM. Hermano, una reunión muy importante que se están haciendo y es de los equipos que salen a la obra extralocal. Entonces, ningún hermano que está saliendo a la obra extralocal, hermano, se puede quedar, sino que mañana el Señor los espera a las 6:30 de la mañana. Hermanos, recordamos asimismo también los diezmos, las ofrendas, los mercados de amor. Hermano, todo esto hace parte del ministerio de ofrenda y riquezas materiales y Dios cuenta también con este ministerio para que el evangelio siga avanzando. Entonces, en lo posible, hermano, el domingo con mucha alegría traigamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, el mercado de amor, desde lo más pequeño hasta lo más grande, para suplir las necesidades de los hermanos de la iglesia que todavía, hermano, carecen de estos mercados. Entonces el Señor también, hermano, espera ese servicio de amor de la iglesia. Hermano, y ya para ir finalizando, recordamos, alimento diario. Ya la próxima semana iniciamos el nuevo tomo, aleluya, para seguir practicando, para seguir siendo obedientes, sencillos y lo más importante, practicar la palabra profética. Hermano, ya iniciamos. Este alimento diario ya tiene 2 semanas con anticipación que se entregó en los sectores. Hermano, entonces el Señor espera este domingo la cancelación de todos los alimentos diarios en los sectores
por un valor de 14,000 pesos. Entonces, hermano, por un lado, iniciamos ya este lunes, pero también el Señor quiere iniciarlo, hermano, con un saldo en cero. Amén. Entonces, en lo posible, hasta este domingo, la cancelación del alimento diario. Hermano, y así mismo también, este lunes, la reunión de servicio será con las esposas. Este anuncio es para los hermanos diáconos, hermanos que sirven en la iglesia por misericordia. Lunes, reunión de servicio con las esposas. Será con las esposas a las 6:30 de la noche aquí en el local de reunión de manera presencial. Amén. Jesús es el Señor. Vamos a orar dándole gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos dio con su palabra profética. Amén. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Señor, una vez más usted nos habla que somos aquellos cooperadores, que el evangelio necesita avanzar, Señor, de manera dinámica. Por eso usted cuenta con estos Timoteos, usted cuenta con su iglesia. Llévanos a practicar, a seguir siendo obedientes, con mucha sencillez. Gracias, Señor. Jesús es el Señor. Dios los bendiga a todos. Todo lo habló, a quien en Jesús el refugio alcanzó. No temas, sé fuerte, contigo estoy. Iré a socorrerte, pues tu Dios yo soy. Muy fuerte y bien firme en mí vas a estar, pues mi santa diestra te sustentará. Por aguas profundas yo te haré pasar, mas nunca el dolor te ha de sobrepasar. Pues en tus problemas te bendeciré y cada tristeza santificaré. Y cuando encontrares el cruel aguijón, tan solo mi gracia será tu porción. El fuego